compartir la palabra de Dios, hermanos, en esta noche. Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Nehemías. Amén. El libro de Nehemías, pues es un libro de historia, un libro de historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Amén. Y esta noche vamos a hablar de Nehemías. Amén. Vamos a orar antes de empezar con la palabra, con la prédica de esta noche. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche. Señor bendito, te damos la gloria, te damos la honra en este lugar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la bendición que nos da, Señor Jesús, de poder escucharte, Padre. Gracias por esa libertad que tenemos, Señor, en nuestro país, de poder predicar tu palabra, de poder tener esta iglesia, estas puertas, estas instalaciones abiertas, Padre, para oírte, Señor, para conocerte más, para escudriñar, Señor, tu palabra. En esta noche necesitamos que nos reveles esta porción, Señor Jesús, de esta noche. Espíritu Santo, habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y nosotros nos disponemos a escucharte en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, hermanos. Hemos estado hablando acerca del tema del trabajo, ¿verdad? Amén. Es tan importante el trabajo en la obra del Señor. Es muy, muy importante, de verdad, que el poder nosotros involucrarnos, el poder nosotros meternos en el trabajo, el poder nosotros ser parte de la obra del Señor. Amén. ¿Cuántos, cuántos se sienten parte de la obra del Señor? ¿Cuántos se consideran trabajadores del Señor? Amén. Si nosotros nos ponemos a meditar así en pocos segundos lo que significa la obra del Señor, pues yo me podría enfocar así de forma breve y resumida, viendo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted ve la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él vino a hacer a esta tierra, pues es lo que realmente lo que implica, lo que significa trabajar para el Señor, trabajar para la obra del Señor. Amén. ¿Qué fue lo que nosotros aprendimos, hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo estando aquí en la tierra? Amén. Lo que Él hizo, pues prácticamente se resume en predicar la palabra. Amén. Predicar la palabra para que el reino de Dios sea extendido, sea ampliado. Amén. Y podemos ver a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él predicaba, pues también iba acompañado de señales, de milagros. Amén. Él sanaba enfermos, Él libertaba oprimidos. Amén. Él anunciaba el año agradable, dice Lucas 4:18. Y cuando nos enfocamos, a veces nosotros decimos, pero ¿qué es el trabajo, verdad? A veces nos enfocamos únicamente en cuatro paredes, y el trabajo en la obra del Señor no es solo esto. Amén. Es mucho más. Amén. La obra del Señor la podemos iniciar acá en la casa del Señor, pues en las áreas que hemos aprendido, pero realmente la obra del Señor y el trabajo del Señor es predicar su palabra, y que podamos nosotros difundir el evangelio. Amén. Difundir, predicar, decirle a la gente que hay un Dios, hay un Dios que le ama. Amén. El principal propósito del Señor y en el corazón de Dios son las almas. Amén. Ese fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra. ¿Por qué vino el Señor a la tierra? Por amor al mundo. Entonces, ¿dónde es el trabajo? ¿Dónde está? En cualquier lado donde nosotros vayamos. Ahí está el trabajo, ahí está la obra del Señor. Hay tanta gente necesitada de oír palabra de Dios, de oír que hay un Dios que sana, que liberta. ¿Cuántos creen que ese Dios aún sigue haciendo milagros, sanidades, prodigios, maravillas? Amén. Yo puedo ver, puedo vivir, puedo testificar que pues nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy, y dice la palabra que siempre será el mismo. Amén. Pero esta noche vamos a compartir Nehemías capítulo 4, y dice acá el encabezado: precauciones
contra los enemigos. Amén. Y vamos a tomarnos de este tema. Amén. Que para el trabajo tenemos que tener precauciones, porque estamos rodeados ¿de quién? Del enemigo. Amén. El enemigo pues siempre está ahí acechando para que pues el pueblo de Dios no trabaje. Amén. Para que el pueblo de Dios no se levante, para que el pueblo de Dios no continúe haciendo la obra de Dios. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, acá en Nehemías capítulo 4. Amén. Dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Amén. Vamos a iniciar con este primer versículo del capítulo 4. Vamos a hablar, como ya mencionábamos, estamos situados en el libro histórico de Nehemías y podemos recordar, hermanos, recordar cómo Nehemías fue un hombre escogido por Dios, amén. Fue un hombre elegido por Dios, amén, para llevar una tarea de una manera, pues, quizás para el ojo humano, demasiado grande, un trabajo demasiado complicado, quizás, ¿verdad? Porque en este tiempo estaba yo meditando que Nehemías existió en el como 445 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra. Amén. 400 años antes, por decir algo, ¿verdad? Después del cautiverio en Babilonia, él fue escogido por Dios, amén, para que regresara a Jerusalén a reconstruir los muros derribados. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Recordemos que Nabucodonosor fue y pues hizo estragos con Jerusalén, pero porque Dios se lo permitió. Y el pueblo de Dios estuvo en cautiverio 70 años, pero pasado ese tiempo, Dios escoge a Nehemías, a Esdras y a Nehemías. Los dos están situados como como los dos eran como los escogidos para llegar a ese tiempo y reconstruir los muros caídos y el templo del Señor. Amén. Y realmente podemos ver, hermanos, cómo en este tiempo, pues Nehemías, pues Dios lo envía, amén. Dios lo envía a Jerusalén para esta tarea, hermanos, esta tarea porque definitivamente que es parte de reedificar, y por eso dice aquí en el verso 1, cuando oyó Sanballat era uno de los enemigos, ¿verdad? Que nosotros edificábamos el muro. Ya Nehemías en este verso 1, él está relatando, amén. Él está relatando que ya estaban haciendo, reedificando el muro, amén. Estaban reedificando, estaban edificando, dice, ¿verdad? Cuando habla la palabra, ¿qué significa la palabra edificar, hermanos? Cuando hablamos de edificar, es de levantar, es de construir, es de trabajar, amén. Ellos estaban ya metidos en lo que es el trabajo de levantar estos muros, amén. Ellos estaban levantando los muros, ellos estaban ya se habían agrupado, porque no fue solo Nehemías fue el líder, ¿verdad? Fue el que encabezaba este trabajo, ¿verdad? Pero sin duda alguna que iban un grupo, ¿verdad? Un grupo de personas, y dice que ellos estaban ya trabajando, amén. Estaban trabajando en reconstruir estos muros, amén. Y es tan importante, hermanos, de verdad que poder nosotros en este tiempo de igual manera ver la necesidad. O sea, nosotros lo que el Señor quiere que nosotros podamos vernos como estos obreros, como esos trabajadores, como esas personas que edifican para que la obra del Señor sea difundida, amén, para levantar la obra del Señor, amén. ¿Cuántos anhelan que el Evangelio sea difundido? ¿Cuántos anhelan que la palabra de Dios sea predicada? ¿Cuántos anhelan en sus corazones que más personas conozcan que Dios es poderoso? Amén.
De verdad que al nosotros poder vivir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, amén. Cuando nosotros podemos entender en nuestra vida, hermanos, de que Dios ha hecho grande en algo grande en nosotros, perdón. Cuando nosotros podemos vivir, cuando podemos ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el anhelo que hay en nuestros corazones es poder llegar a más personas, poder predicar la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque cuando el Señor está en los corazones, en el corazón del ser humano, ya no es uno, sino que es Dios obrando a través de uno. Y mientras nosotros vivamos, hermanos, en esta tierra, hasta el día que el Señor nos llame o que Él venga por nosotros en cualquier momento, porque también esa promesa está activa, está vigente, de que el Señor en cualquier momento puede venir por su iglesia. Amén. Que el Señor va a venir por su iglesia. Pero es importante que nosotros estemos activos. Amén. Como el siervo vigilante, ¿verdad? Cuando habla de siervo es de un trabajador. Bienaventurado, dice la palabra, el siervo que se encuentre haciendo lo que el Señor espera de él. Y él lo halle haciendo la obra del Señor. Amén. Es por eso, hermanos, que es importante retomar. Amén. Retomar. Es importante retomar el trabajo, la obra, la pasión, las ganas de poder darle al Señor nuestras vidas, nuestras fuerzas. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Y de esto se trata también edificar. Amén. Edificar también parte de nuestras vidas, ¿verdad? Pero dice que Sanballat oyó que estaban edificando y ¿qué hizo? Hizo escarnio de los judíos. Escarnio puede decir, dice otra versión, es un disgusto. Escarnio es burla, hermanos, también. Amén. ¿Qué dice que pasó con Sanballat, que era uno de los enemigos? Al ver que ellos estaban edificando, se burló. Amén. Se burló. ¿Y qué continúa diciendo la palabra en este momento, hermanos? En el verso 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios y acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Verso 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Amén. Podemos ver, hermanos, cómo cuando uno se levanta, en el caso de Nehemías, él estaba con toda la disposición de poder servirle al Señor. Él estaba consciente, hermano, Nehemías estaba consciente del llamado que Dios le había hecho. Amén. Él estaba consciente, él estaba convencido del llamado que Dios le había hecho de ir y trabajar. Amén. Edificar estos muros caídos, quemados, relataban los enemigos en este momento, ¿va? Estos débiles, ¿cómo van a pensar? Lo van a levantar, pero lo van a hacer, pero hasta una zorra va a venir y imaginemos, hermanos, lo que el enemigo puede llegar a hacer de igual manera cuando el pueblo de Dios se levanta a activar, cuando el pueblo de Dios se levanta a trabajar, cuando el pueblo de Dios también reconoce el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y no tenemos que olvidar eso, hermanos. No tenemos que olvidar que el Señor nos escogió a cada uno de nosotros, hermanos. A todos. Aquí nadie sale, queda al margen, no. Todos los que son hijos, hijas de Dios, son llamados a poder reedificar, poder edificar la obra del Señor. Todos, hermanos. Amén. Y es lo que Nehemías nos muestra en este pasaje, ¿verdad? Amén. Y dice que pues las burlas, hermanos, cuando uno se levanta en fe para el trabajo del Señor, hermanos, no pasemos por alto esta palabra en esta noche.
porque el enemigo se va a querer levantar contra nosotros. Amén. El enemigo. Y por eso muchas veces se oyen los comentarios y yo los he oído mucho en estos días, que hay personas que dicen, yo no me meto. Alguien decía hace poco en una reunión que tuvimos que no quería ayunar más decía que quería ayunar solo medios días, porque si ayunaba días completos, el enemigo se iba a meter más contra ella. Nos compartían hace poco. Y muchas veces hemos oído, hermanos, que hay personas que tienen miedo a meterse, a servirle al Señor, a buscar del Señor, porque dicen que cuando uno se mete a buscar al Señor es cuando más problemas se le vienen a uno. Es cuando quizás más el enemigo viene a querer atacar. Pero ¿cuál es el miedo? Si nosotros estamos protegidos detrás del Señor. ¿Cuál es el miedo, hermanos? ¿Cuál es el miedo si nosotros estamos bien parados sobre la roca? Estamos bien cimentados en Cristo, hermanos. No importa lo que venga. No importa lo que venga, hermanos. De verdad que es importante poder ver la palabra del Señor, lo que nos enseña en esta noche. Pero continúa la palabra del Señor. Vamos a ir leyendo. Dice el verso 4. Veamos lo que dice, lo que menciona Nehemías en este versículo 4. Amén. Él ya se dirige, le hace un llamado a Dios. ¿Y qué le dice a Dios? Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Amén. Veamos a Nehemías, hermanos. Él sabía a quién tenía de su lado. Amén. Él estaba convencido que el trabajo que Dios le había encargado, amén, que Dios le había encargado, él no estaba solo. Amén. Él no estaba solo, hermanos. Él sabía que Dios estaba a la par de él. Que él si él caminaba para la derecha, Dios iba con él. Si él caminaba para acá, Dios iba con él. A donde sea que él que fuera, y aunque se levantaran los enemigos que se levantaran, él estaba convencido que Dios estaba con él. Él en este versículo 4 tiene una conversación con Dios. ¿Y qué le dice? Oye, Dios. Amén. ¿Qué le dice a Dios? Oye lo que los enemigos están diciendo, ¿verdad? Oye, y le habla al Señor de esta forma, como se le habla a un amigo, es una oración. Amén. Hablar con Dios en cualquier momento, hermanos. Es por eso que es muy importante, hermanos, el poder nosotros clamar a Dios. No olvidarnos de la oración, hermanos. Amén. Pero veamos, hermanos, veamos cómo Nehemías nos muestra. Dice el versículo 5. Y le dice a Dios, no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Amén. Le dice a Dios, Dios, no pases por alto lo que ellos están haciendo, porque se han levantado contra los que están edificando, contra los que están trabajando, contra tus obreros, contra tus trabajadores. Amén. Es por eso, hermanos, que nosotros no tenemos por qué tener miedo si sabemos que Dios está de nuestro lado. Amén. Tenemos que echarle ganas. Y dice la palabra en el verso 6. ¿Será que ellos se amedrentaron a causa de las amenazas? No. Dice el verso 6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén. Veamos en este verso que estoy meditando, verso 6. Dice que ellos siguieron en la obra, siguieron trabajando, ellos no se quedaron de brazos cruzados a causa de que el enemigo los rodeaba, a causa de que el enemigo los estaba amenazando, se estaba burlando de ellos. Es por eso, hermanos, que nosotros no tenemos que tener miedo. Amén. Porque Dios está con nosotros y dice que levantaron el muro hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo. Amén. El pueblo tuvo ánimo. Y esta es una
Y esto es clave para los trabajadores, tener ánimo. Esto es clave, es clave. Es clave porque un trabajador animado, ¿cómo rinde? Rinde al 100%. Pero un trabajador sin fuerza, sin ánimo, desanimado, ¿qué pasa? No va a rendir. No va a rendir. Es por eso la importancia del ánimo. Amén. Es por eso la importancia del ánimo, porque dice que ellos con el ánimo pudieron levantar la obra hasta la mitad. Imagínense, en pocas palabras, ya tenían levantado más del 50%. Ya iban casi avanzando bastante en el trabajo, porque ya habían avanzado de igual manera, pero es importante, hermanos, de verdad, el ánimo en la vida de los obreros. Amén. Es muy importante el ánimo, es muy importante para poder soportar cualquier clase de opresión, cualquier clase de ataque. Es importante, hermanos. Amén. ¿Y quién creen ustedes que es el único que nos puede dar el ánimo? Es Dios. Amén. Dice la palabra del Señor que tenemos que confiar en Él. Amén. Dice la palabra del Señor que necesitamos aprender a esperar en Dios. Amén. Necesitamos, hermanos, aprender a no depender de nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Porque de verdad, hermanos, que cuando se nos vienen los problemas, se nos vienen los ataques del enemigo, hermanos, en nuestra vida espiritual. Y ustedes lo han podido experimentar, ¿verdad? Cuando uno siente que las fuerzas se le terminaron para seguir, para avanzar, para continuar. Amén. Solo a los pies del Señor podemos recobrar fuerzas. Solo a los pies de Cristo podemos cargar nuestras baterías espirituales. Amén. Quiero leer lo que dice la palabra del Señor acerca de, hablando del tema del ánimo. Y veamos a Pablo en Hechos 27. Amén. Dice la palabra del Señor, Hechos 27, verso 22, recordando a Pablo cuando él se dirigía a Roma. Amén. Cuando él se dirigía a Roma y en el camino pues vino el naufragio en el mar y todos estaban aterrorizados porque sus vidas estaban en riesgo, como pasaba quizás acá con los que estaban edificando. ¿Qué querían los enemigos de Nehemías? Querían impedir que ellos continuaran, querían matarlos, ¿verdad? Pero veamos lo que dice Hechos 27, verso 22. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Amén. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Amén. Veamos al apóstol Pablo, hermanos, en esta circunstancia, hermanos. Yo no sé si usted en algún momento de su vida ha tenido algún peligro de muerte real. ¿Alguna vez ha experimentado usted alguna vez ese peligro de que su vida está en riesgo? ¿Alguna vez usted ha vivido eso? Amén, hermano. Hermanos, ¿qué se siente uno pensar, solo con el hecho de pensar de que algo me puede pasar? Amén. Es lo que pasaba con el apóstol Pablo en el naufragio. Es lo que pasaba con Nehemías cuando estaban levantando los muros, porque el plan del enemigo, de los enemigos de Nehemías, era impedir de alguna u otra forma que ellos terminaran la obra. Amén. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo en Hechos capítulo 27? Yo los exhorto a que tengan buen ánimo, porque esta noche se me ha aparecido ¿quién? El ángel al cual yo pertenezco y sirvo. Amén. Veamos cómo el apóstol Pablo, él
se identificaba delante de Dios que él era pertenencia de Dios. Amén. ¿Cuántos se consideran que le pertenecen a Dios? Amén. ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? Ustedes no son propiedad de nadie más que de Dios. Y eso decía el apóstol Pablo en esta versión, a quien yo pertenezco. Él reconocía la identidad que tenía delante de Dios. Hermanos, no tenemos que olvidar nuestra identidad. Nosotros somos hijos y somos hijas de Dios. Usted es hija, usted no es cualquier persona. Usted y yo necesitamos cada momento de nuestra vida, lo que pasemos, lo que vivimos, lo que nos toque sufrir, aún en el trabajo del Señor para difundir su mensaje. Necesitamos saber que nuestro Padre es Dios y ahí estamos seguros. Hermano, usted en las manos del Señor, nada le va a pasar, nada que Él no permita. Y si sabemos que nuestra vida está completamente depositada en las manos de Dios, hermanos, no tenemos que tenerle miedo a nada ni a nadie. Amén. Y se los digo con toda seguridad, con toda confianza. Se los digo porque realmente, hermanos, es necesario que podamos aprender a vivir nuestra identidad de hijos. Amén. ¿Está rodeado usted por enemigos en este mismo momento? ¿Usted se considera que está pasando alguna prueba en este mismo momento? En este mismo momento, yo no conozco a lo que usted vive en este preciso momento. Yo no sé lo que usted vivió hoy, si usted está amenazado. Yo no sé si usted está rodeado de alguna enfermedad, de temores, de miedos, de cosas que la vida muchas veces nos quiere atacar y atormentar. Pero no hay mejor bendición y mejor seguridad es que nosotros conozcamos nuestra identidad de hijos de Dios. Y si usted es hijo y es hija de Dios, hermano y hermana, ya la hizo. Amén. Ya la hizo. Y el apóstol Pablo sabía que le pertenecía a Dios. Y la otra parte, a quien sirvo, decía el apóstol Pablo. Él, aparte de ser pertenencia de Dios, era siervo de Dios, era obrero de Dios, era trabajador de Dios. Amén. Necesitamos poner en práctica esto del apóstol Pablo también. Amén. Como hijos de Dios, pero obreros de Dios. Necesitamos ser obreros de Dios, hermanos. Levantémonos, hermanos. Creo que en todas estas semanas Dios está formando nuevos obreros. Amén. Ya han sido varias semanas que la palabra de trabajo, la palabra de obreros, la palabra de que trabajemos, la palabra que nos levantemos, la palabra de que el mundo necesita a los obreros, a los medios que Dios usa, al medio somos vasos de transporte de la presencia de la palabra de Dios. Y necesitamos levantarnos, hermanos. Y en todas estas semanas que se ha predicado, yo estoy seguro que la palabra de Dios va a levantar acá obreros. Amén. Decía el Señor en Mateo. Amén. ¿Qué decía el Señor en Mateo? Que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Amén. ¿Y cuál era la petición que él pedía? Que oráramos por más obreros. Amén. Que oráramos por más obreros. Hemos estado orando, hemos estado clamando, hemos estado predicando. Y aquí están los obreros que Dios va a levantar. Aquí están, hermanos, en esta casa. Amén. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de levantarnos de nuestro confort y poder ser siervos de Dios también, ser obreros del Señor. Amén. Entonces podemos ver, ya solo cité Hechos de forma así breve. Regreso a Nehemías capítulo 4. Regreso a Nehemías capítulo 4. La importancia del ánimo, hermanos. Amén. Es muy importante el ánimo en los obreros. Amén. Es muy importante el ánimo en los obreros. De verdad que no hay mejor fuerza que el ánimo. Amén.
Con el ánimo uno avanza, abarca, uno trabaja y lo hace, uno disfruta su trabajo. Amén. Con el ánimo uno disfruta su trabajo, hermanos. Pero cuando no hay ánimo, hermanos, la gran uno a veces ni saborea, ni no disfruta lo que uno hace. Amén. Uno no disfruta. Cuando uno no siente, no está animado, hermanos, el tiempo siente que no pasa. Ahí está viendo rápido la hora, ¿qué hora van a tocar el timbre para el recreo? ¿A qué hora tocan el timbre para el almuerzo? ¿Va? Porque la jornada de la mañana se hizo muy cargada. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos animados. Y estamos viendo que ahora ya termina empezando lunes y deseando que ya fuera viernes para ir a descansar, ¿va? Pero cuando hay ánimo, hermanos, y el ánimo solo el Espíritu Santo nos lo puede dar. Al apóstol Pablo vino el ángel, amén, se me apareció el ángel, dijo, y me dijo, no temas, porque no les va a pasar nada. Necesitamos ser amigos de Dios para que su presencia, para que su Espíritu Santo nos hable, hermanos. Amén. A más de alguien, el Espíritu Santo les puede estar hablando en esta noche. A más de alguien aquí en esta noche les puede estar susurrando en el oído. Ánimo, ten ánimo. Y más de alguien ahorita puede estar, ya recibió el ánimo. ¿Por qué? Porque Dios así es. Él por medio de su palabra, por medio de que usted va en el camino, está durmiendo, está soñando, Dios le puede hablar y le puede reactivar las energías y el ánimo perdido. Eso solo Dios lo puede hacer por medio del Espíritu Santo. Amén. Continuamos. Estamos hablando en Nehemías 4, verso 7. Amén. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, veamos que se unen más enemigos. Ahora aparece Sanbalat, Tobías, los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Amén. El enemigo va a atacar, hermanos, pero usted no tiene que tener miedo. Amén. Porque Dios a ustedes lo está levantando como obrero del Señor. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, que el ser obrero de Dios, hermanos, es un calzado. Amén. Es un calzado. El calzado del Evangelio, dice Efesios 6, 10 en adelante. El calzado del Evangelio. Amén. Ser obrero de Dios, ser portador de la palabra de Dios, ser mensajero del Señor. Es un arma. Amén. Usted quiere estar armado, hermanos. Quiere estar equipado. Hablando del armamento del Señor. Pero uno de ellos es predicar la palabra. Es llevar el mensaje del Señor. Amén. Pero los enemigos se levantaron y conspiraron. Es por eso que usted necesita armarse. Porque el enemigo se va a levantar. Amén. Amén. ¿Y cuál es la mejor arma para el creyente? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que lleva el mensajero que se calza del evangelio? ¿Qué es lo que lleva en la punta de su lengua? La palabra, la espada de dos filos. De esa manera va a poder usted atacar a sus enemigos, hermanos. Y lo predicábamos hace unos días, ¿verdad? Es que para el trabajo, hermanos, para la obra del Señor, hoy estamos aprendiendo acá que también hasta para trabajar hay que estar uno armado. Amén. No solo los guardaespaldas se arman, no solo los que van custodiando productos en las colonias, los que van allá trabajando con armas. Estamos aprendiendo que hasta los obreros del Señor tienen que ir armados. ¿Y cuál es el arma? Es la palabra de Dios. Amén. Esta es como espada de dos filos. Amén. Necesitamos alimentarnos y llenarnos de la palabra viva de Dios, porque ella es la que nos va a defender contra nuestros enemigos. Amén. Cuando el enemigo venga a hacerle sentir
que usted no puede más, es el Señor que puede, que le dice no temas, porque yo estoy contigo. Amén. La prueba que estás viviendo, no te olvides que yo estoy contigo. Y necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios, porque es por la misma palabra de Dios que yo un día fui convertido y fui alcanzado por Dios. Por la palabra de Dios dice la misma Biblia que fue hecho todo lo que vemos, los cielos, el sol, las estrellas, fue realizado por la palabra de Dios. Aún todo lo que nuestros ojos ven fue realizado porque la palabra de Dios se hizo rema en humanos. Si no fuera por Dios, hermanos, todo lo que existe no existiría. Es por medio de la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos armarnos de la palabra del Señor. Amén. Total que se juntaron muchos enemigos, dice, ¿verdad? Primero eran 1, 2, hoy aparecen como 5 o 6 enemigos. Amén. Los enemigos se van a levantar, hermanos, para hacer daño. Viene el verso 9, verso 8, amén. Conspiraron a todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacer daño. Pero dice el verso 9, entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Veamos lo que hace Nehemías en este verso 9, amén. ¿Qué hace? Dobló sus rodillas. Hermanos, hay momentos que cuando uno siente que está tan dura la batalla y que uno siente que se pierden las fuerzas, solo guiados por el Espíritu Santo, uno dobla sus rodillas y se entrega por completo a Dios. Amén. Ya no eran 2 enemigos. ¿Cuántos enemigos eran? 5. Y estos 5 enemigos ya estaban conspirando para atacar a Nehemías y a todo el pueblo. O sea que Nehemías en este momento ya vio como que estaba rodeado ya por los enemigos. Primero solo eran palabras, ahora ya eran conspiraciones, ya eran hechos, ya estaban ellos ahí bien, quizás estaban ellos trabajando aquí, veían los enemigos ahí alrededor. Amén. Pero ¿qué hizo Nehemías? Dice, oró, orar. Otra arma muy importante para los siervos del Señor, para los obreros del Señor, para los que trabajan, para los que quieren que la obra del Señor se levante, es la oración, hermanos. Amén. Alguien que me diga un texto de memoria de la oración, hermanos, esta noche. Hay varios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Otro texto. ¿Alguien más? ¿Alguien más, hermanos? Nadie. Mas tú cuando ores, amén, Mateo 6:6, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hermanos, es un arma. Hermanos, los obreros necesitan estar llenos de palabra, llenos de oración. Amén. Necesitamos. ¿Y qué hizo Nehemías? Oró. Dice el verso 9, que él oró. Amén. Dice que oraron a su Dios por causa de ellos, pero no solo oró. ¿Qué hizo? Puso guarda, dice. Amén. Puso guarda. ¿Qué podemos entender nosotros de este verso 9? Aparte de la oración, él puso guarda contra ellos de día y de noche. Amén. Podemos ver a Nehemías, un hombre sabio, ¿verdad? Definitivamente que guiado por Dios, definitivamente que llevado, instruido por Dios, porque él, muchas veces nosotros decimos, Señor, yo confío que tú me cuidas, que tú me guardas, pero nosotros muchas veces mismos no tenemos cuidado, no somos prudentes. Amén. Muchas veces decimos, Señor, yo sé que tú me guardas y me cuidas, pero nosotros mismos vamos a meternos donde sabemos que está el enemigo y nos va a comer vivos. Eso es lo que pasó con Nehemías.
Él sabía y confiaba que por medio de la oración que Dios lo cuidaba y lo protegía, pero aparte de eso dice que él puso guardianes de día y de noche. Decidieron montar guardia de día y de noche. Amén. Podemos aprender algo muy importante en esta noche. Amén. Que necesitamos, aparte de creer y clamar al Señor, pero también actuar, accionar. Y habla también del trabajo. Amén. No solo decirle al Señor, Padre, que las personas se conviertan, que tu palabra llegue y nosotros no llevamos la palabra. Amén. Necesitamos nosotros hablar. Quizás no vamos a hablar ante un grupo de 10, 20, 30 personas, pero personal, de forma directa. Podemos ser obreros y llevar la palabra del Señor. Amén. Continúa diciendo, dice el verso 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Amén. Hermanos, veamos cómo dice que las fuerzas de los acarreadores se debilitaron. Es que cuando el enemigo ataca, hermanos, cuando el enemigo ataca, es lo que decía Nehemías, ¿verdad? Él, aparte de velar, de orar, él actuó. Cuando el enemigo ataca, hermanos, nosotros necesitamos más meternos con Dios. Es cuando más. Si usted sabe que el enemigo lo va a atacar, lo tiene rodeado, es cuando más oración necesitamos. Es cuando más necesitamos estar de pie delante del Señor. Amén. Y decía el salmista en el capítulo 27, Salmos 27, 11. Amén. Si alguien lo encuentra y me ayuda esta noche, dice, ahí está. Salmos 27, 11. Amén. Cuando los enemigos lo rodean a uno, hermanos, necesitamos estar despiertos. Amén. Necesitamos orar, pero también velar. Amén. Necesitamos orar y velar. Fue una instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Velad y orad. U orad y velad para que no entréis en tentación. Amén. Dice el Salmo 27, 11. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Amén. Dice el verso 11, Señor, decía el salmista, Señor, enséñame a caminar rectamente. Amén. Enséñame a caminar de forma recta, porque hay muchos enemigos que nos rodean, hermanos. Los obreros del Señor necesitamos vivir rectamente delante del Señor. No es solo oración, necesitamos también velar. Amén. ¿Qué es velar? De forma espiritual, velar es estar despiertos, es vivir como a Dios le gusta, como a Dios le agrada. Amén. Y lo decía, Señor, enséñame tu camino a causa de mis enemigos. Y es una de las revelaciones que yo tuve hace poco con el Salmo 27. Porque yo pude entender, hermanos, pude entender que mientras yo esté viviendo rectamente, no ofendiendo a Dios, no apartándome del camino, no haciendo nada que a Dios le disguste o que a Dios le lastime su corazón. Amén. Los enemigos no me van a poder hacer nada. Amén. El enemigo no va a poder hacer nada aquel que camine por el camino correcto. Amén. Es por eso que necesitamos caminar en el camino correcto. Eso es velar, hermanos. Amén. Por eso decía Nehemías, entonces volvemos a Nehemías, que él aparte que oró, dice que puso los que cuidaban, velar, cuidar. Amén. En el verso 10 me quedé, pero
Voy a, voy a leer hasta el verso 17, amén. En los demás versículos usted lo puede leer de forma breve, detenidamente, que habla cómo pues se levantaron, él organizó las familias, él puso a cuidar a las personas, los lugares para que el enemigo no entrara. Pero dice el verso 17, amén. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Amén. Como dice, los que edificaban. Amén. ¿Dónde están los que edifican? ¿Dónde están los edificadores? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde están los obreros esta noche? Amén. Aquí estamos, amén. Dice que ellos, los que trabajaban, los que acarreaban, eran parte del grupo, hermanos, todos los que estaban involucrados en la obra y los que cargaban, hermanos. Hermanos, es que el trabajar para el Señor muchas veces conlleva, el apóstol nos enseñaba hace unos días acerca de las cargas. Amén. A veces los que somos obreros del Señor, muchas veces llevamos cargas. Muchas veces hay cosas que tal vez a uno le cuesta hacer, pero es parte del trabajo. ¿Creen ustedes que el trabajar es fácil? No es fácil. El trabajo secular cansa, desgasta. ¿Qué necesita uno todos los días para recobrar las fuerzas del cuerpo humano? ¿Qué necesita el cuerpo humano para recuperar las fuerzas, hermanos? Descansar. Aparte de descansar, ¿qué más? Comer bien. Nada de estar comiendo golosinas, nada de estar comiendo comida chatarra. Qué tan rica es la comida chatarra, pero no es el alimento que el cuerpo necesita. No nutre. ¿Qué necesita el cuerpo humano? Lo que menos nos gusta, van a decir ahí. Verduras, frutas, carbohidratos, proteínas, hierro, vitaminas. Amén. Eso necesita el cuerpo humano para poder estar activo. Amén. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros necesitamos recuperar nuestras fuerzas. Amén. Hay cargas que muchas veces cuesta llevar de las personas, pero si nosotros buscamos la fuente que es Dios, la fuente de nuestras fuerzas, la fuente de nuestro ánimo, Él nos va a dar la fuerza para poder soportar este trabajo. Amén. El trabajo en la obra del Señor. Y es por eso que es importante, hermanos, poder nosotros saber, como dice este versículo, los que trabajaban en la obra, repito, el 17 es verdad, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Ellos estaban trabajando y estaban velando. Amén. Ellos estaban listos, estaban despiertos. Y dice la palabra del Señor, no tengo la cita, pero sí está, creo que está en el capítulo 6, que en 52 días pudieron ellos edificar los muros. Amén. En 52 días lo edificaron, lo levantaron. Ellos no se amedrentaron, no tuvieron miedo. Ellos sabían el trabajo lo delicado del trabajo que Dios les había encomendado. Es el mismo trabajo que nosotros, el Señor nos ha encomendado, hermanos. La obra del Señor. Que las almas se conviertan, que las personas sean transformadas. Es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Amén. Voy a finalizar en el verso 19. Dice el verso 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí, decía Nehemías. Verso 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Amén.
Vamos a finalizar lo que dice la lectura. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos ahí contra nosotros, con nosotros, perdón. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Veamos cómo trabajaron pues los hermanos, digo yo, ¿verdad? Acá el pueblo del Señor, ¿verdad? Dice que desde, ¿dónde estaba aquí en el verso 22? 21 dice, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Ellos trabajaban intensamente. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirven de centinelas y de día en la obra y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. De Nehemías podemos aprender, hermanos, hay un mensaje muy importante, que ellos se dedicaron al 100% a la obra del Señor. Ellos conocían cuál era su misión, cuál era su trabajo, cuál era lo que Dios les había encomendado, y ellos pues dijeron en versículos atrás que el trabajo es extenso. El trabajo en la obra del Señor, hermanos, a veces no tenemos nuestra visión, pero es muy extenso el trabajo en la obra del Señor. Amén. Y más adelante podemos ver en los capítulos más adelante que vino Esdras y leyó la palabra del Señor delante del pueblo. Amén. Ahí, aparte de restaurar el muro, la muralla, ¿verdad? Se restauró la relación con Dios, porque la palabra de Dios es la que viene a restaurar la relación con Dios. Amén. Amén, hermanos. Pues le damos gracias al Señor por la palabra, por su palabra en esta noche y vamos a orar. Amén. Vamos a orar pidiéndole a Dios, pidiéndole al Señor que podamos cumplir con el llamado que el Señor nos ha encomendado. Amén. Veámonos cada uno de nosotros como obreros de Dios, como obreros del Señor. Veámonos cada uno en esta noche como aquellos trabajadores que el Señor espera de nosotros, que estemos ahí al frente, que estemos en la primera fila para servirle al Señor. Amén. Y pues de Nehemías aprendimos esta noche cómo pues él reedificó, cómo Dios lo usó, y lo más importante, cómo él se dejó usar por Dios, cómo él se dejó usar por Dios. Y no solo oraba, sino él actuaba, él trabajaba, él lideró esa construcción de las murallas de Jerusalén. Amén. Dios quiere que nosotros seamos, amén, que cada uno de nosotros seamos parte para reedificar la obra del Señor, amén, para llevar el mensaje del Señor.